Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a ver lo que son el manejo de excepciones en Java. Bueno, para esta ocasión el manejo de excepciones así de forma global sucede cuando el programa da errores inesperados o son errores que nosotros no podemos manejar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de números en un vector y lo vamos a sumar con otra lista de números en un vector, nosotros sabemos perfectamente que eso no va a lanzar un error, pero porque nosotros tenemos controladas todas las variables que intervienen en el programa. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ingreso de información externa, lo cual es lo más común, entonces pueden suceder cosas inesperadas. Si bien la primera barrera es la validación de entrada de datos en los formularios o la validación de la información cuando se transfiere de otro sistema a nuestro sistema de manera automática, o sea, un programa comunicándose con otro programa, ya por cualquier medio, ya sea directo, web services, pipes de consola, como sea. En cualquier caso, se debe haber una validación de información, lo cual sería el primer bloqueo. En esta siguiente etapa, una vez que los datos ya están ingresados en el sistema y vamos a procesarlos algorítmicamente, puede que ocurran errores. Entonces, para evitar estos errores, se ha creado desde hace mucho tiempo lo que es el manejo de excepciones. Entonces nosotros tenemos un bloque, ¿vea? Es un comando try, que colocamos llave abierta, llave cerrada, adentro colocamos el código y luego después del try colocamos un catch. El catch captura las excepciones posibles que pueda lanzar el try. Si el try no lanza ninguna excepción, simplemente termina el código try, ignora el código catch y sigue con el flujo del programa. Entonces hay otro tipo de usos que se le puede dar. Por ejemplo, cuando estamos leyendo información de un circuito, puede ser que lance información extraña, lo cual no sería raro que suceda. Entonces podemos colocarlo en un try catch perfectamente, y cada vez que lance un error del circuito, simplemente o almacenarlo en una base de datos, o registrarlo cuántos errores está generando el circuito, o mostrárselo al usuario cada vez que lanza un error a través de un message box. Entonces, excepciones es un error que ocurre en tiempo de ejecución si la programación es tan controlada porque se necesita el manejo de errores inesperados. Por ejemplo, puede darse el corte de energía. Aquí una excepción no funcionaría, sería atomicidad, ya que la computadora se apagó. O sea, no hay ningún algoritmo posible que corra. Entonces ahí lo que hay que garantizar es que exista la atomicidad. Aquí en la diapositiva les voy a dejar el enlace para que sepan qué es la atomicidad. Es una propiedad muy característica de las bases de datos. Conexión a la red. Llueve, hay un corte de luz, un árbol caído y la información llega parcialmente. Entonces ahí sí podemos tomar en cuenta que información parcial, a través de un algoritmo de verificación, un algoritmo de CRC o de validación de red, puede determinar si el paquete llegó completo o no. Facilidad para programar, evitando la programación a la defensiva, que es algo incorrecto. Entonces, si nosotros evitamos este tipo de try catch porque toma más trabajo y al final el producto es el mismo, pues al final no es tan el mismo producto, porque si bien funciona, pero es débil. La aplicación que nosotros desarrollemos es falible y cometerá errores y se caerá a cada rato. ¿Y qué pasa con esos sistemas que fallan a cada rato? Pues la opinión de la gente no sirve. ¿Nos van a contratar otra vez? Posiblemente no. Entrada verdaderamente inesperada por parte del usuario o código cliente a través de nuestra API. Eso es de lo más común. Nosotros podemos probar nuestro software todo un año y cuando se lo damos al cliente, a la primera prueba le coloca un dato que hace que falle la aplicación, y eso no es algo extraño, eso sucede. Abrir un archivo inexistente también puede suceder. Le damos la opción en nuestro formulario de buscar un archivo en la computadora, y cuántas veces el Windows no nos ha mostrado carpetas que él luego determina que no existen. Y cualquier otra circunstancia inesperada. Entonces para eso es el try catch. Ahora, ¿cuándo utilizar una captura de excepciones? Ahora, aquí hay un pequeño detalle. El uso de utilizar try catch, alguien pudiera pensar, bueno, fácil, solo metemos todo el código dentro de un bloque try y luego lo capturamos todo en el catch, y si hay algún error, pues ahí está el catch. No, porque lo que sucede es que el bloque try catch genera mayor procesamiento.
Bueno, leamos aquí. Cuando es un procedimiento fuera del entorno puro del sistema. El entorno puro incluye código directamente programado dentro del proyecto. Cualquier actividad o contacto fuera de este código tiene la posibilidad de un error inesperado. Cualquier error inesperado puede causar una excepción. Es lo que les comentaba antes de leer el último párrafo. Si nosotros vamos a movernos dentro de nuestra propia aplicación, es bien difícil que ocurra algo inesperado. Es un algoritmo, a menos que le coloquemos un posibilidades random en algún lugar. Pero de lo contrario, si algo entra fuera de nuestro software, entonces sí es altamente probable de que ocurra algo inesperado. El último párrafo, leámoslo. Abrir un archivo, conectarse a una base de datos, utilizar cualquier dispositivo externo, impresora, cámara, mouse, entrada de un usuario sobre la cual se realiza una operación. Si solo guardamos la entrada de una variable, no es problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo el mouse, cuando utilizamos un mouse USB, ¿cuántas veces no nos manda mensajes cuando lo conectamos, cuando lo desconectamos, cuando no reconoce el dispositivo? Es porque tiene un bloque try-catch. Habría que ver bien el código si realmente tiene un try-catch, porque el try-catch es una invención de código intermedio. Llámese código intermedio, Java, C#, etcétera, etcétera. Entonces hay lenguajes de más bajo nivel, como C++, que puede ser que no maneje un try-catch, sino que algo todavía más específico, más propio. Captura de excepción. La clase base throwable, todavía después de tanto tiempo no sé cómo se pronuncia, pero digámosle throwable, objeto base con la funcionalidad estándar para detener la ejecución de un software. Recolecta el stack trace y otra información de valor para mostrarla o almacenarla en el sistema. Cuando nosotros estamos programando, ya sea en consola o siempre y cuando estamos programando en Java, bueno, hay algunos otros lenguajes que también tienen stack trace, pero cuando nos lanza un error y la aplicación se detiene, o sea, nosotros le damos F5, corremos la aplicación, funciona y de repente ingresando datos le damos a aceptar o algo y falla y la aplicación se cierra. Cuando nosotros vemos la ventana de error, ahí hay un stack trace. El stack trace lleva el seguimiento de todas las funciones, propiedades y comandos que se ejecutaron hasta el momento en que se dio el error. Entonces, si nosotros seguimos el stack trace, vamos a encontrar la primera función que se corrió y la última función que se corrió y cada mensaje en cada punto de cada función ejecutada. Entonces, eso es posible capturarlo durante la ejecución del código. Cuando el software da un error inesperado, nosotros capturamos en el bloque catch el error y al mismo tiempo en la variable que se pasa como parámetro, que ya vamos a ver cómo se programa, en la variable que se pasa como parámetro podemos obtener de ahí el stack trace y poder analizarlo en código. Podemos dejar programado el análisis del código o simplemente, que es lo que se hace más comúnmente, se almacena en un log de errores internamente en el sistema. Así, cuando el cliente se queja de que el software lanza errores, dice error inesperado, o como quieran colocar el mensaje cuando estén programando, error 81 si lo van a numerar, y todo tipo de características. Entonces, en ese caso, pues el programador solo tiene que llegar al servidor, solo tiene que llegar a donde está instalada la aplicación, buscar el log de errores, que puede ser una tabla de la base de datos o puede ser un archivo, que sería más apropiado. Puede ser un archivo guardado en la carpeta junto donde está la instalación del sistema, revisar el log de errores. Obviamente, cuando hacemos el log de errores, cuando lo creamos, cada entrada debe llevar fecha y hora para poder determinar a cuál error, el error que queremos observar. Luego tenemos una clase hermana error. Se produce en la máquina virtual de Java, no puede ser controlada por una excepción y usualmente quedan fuera de alcance. Entonces, la clase hermana error es más como por cultura, para que sepamos que hay ese tipo de errores. Una cosa es que nuestra aplicación lance un error a través de la máquina virtual y otra cosa es que la máquina virtual falle. Entonces, la máquina virtual de Java, que se tiene que instalar en el sistema operativo para poder correr aplicaciones Java, puede lanzar sus propios errores de la clase error. Esos son incapturables y detienen definitivamente todas las aplicaciones Java corriendo en el servidor o computador. Entonces, es difícil que una aplicación logre hacer que la máquina virtual falle, pero todo puede suceder. Los bloques try se pueden anidar. Eso quiere decir que adentro de un try puedo colocar otro try catch.
Comandos relacionados al manejo de excepciones. Try, TRY, se utiliza para colocar el código que puede dar un error en tiempo de ejecución. Catch se ejecuta cuando try captura un error en tiempo de ejecución. Entonces dentro del try metemos el código normal de siempre, y en el catch tenemos que tener en cuenta que se va a ejecutar cuando el código que está dentro del try lance un error inesperado. Throw lanza un error intencionalmente útil para crear código API. Por ejemplo, nosotros estamos creando un montón de clases para administrar nuestro sistema local, un montón de clases para administrar el circuito que hizo el ingeniero eléctrico de la empresa, un sistema de clases, un grupo de clases, un framework. Entonces nuestro framework no puede manejar mensajes personalizados de error para el cliente, porque nosotros no estamos haciendo una aplicación para un usuario final, estamos haciendo un framework, o sea, un grupo de clases y objetos y funciones que van a ser utilizadas por otro programador. Entonces no podemos personalizar MessageBox, hay que lanzar excepciones de error para que el programador final, nosotros seríamos programadores intermedios, creación de frameworks, para que el programador final capture con try-catch nuestros errores y él pueda manejarlos y mostrar el mensaje de error apropiado. Podemos ser programadores intermedios en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en la empresa nos piden desarrollar una clase que va a ser utilizada por varios compañeros. Sería una clase intermedia, no es una clase para usuarios finales. Throws es diferente a throw. Eso pues va en la investigación de esta clase. Finally es un bloque try catch finally. Si ustedes han visto bloques dobles, como por ejemplo if else, aquí tenemos un bloque triple y try catch finally. Try catch es obligatorio y finally se ejecuta independientemente. Este último corre independientemente si se generó un error o no. En pocas palabras, en try tenemos nuestro código normal de la aplicación y en el catch capturamos los errores de la aplicación. Ahora, el finally es un código que se ejecuta siempre. Es útil, tal vez en este momento no tengamos una idea clara, pero a medida que vayamos utilizando el manejo de excepciones se darán cuenta que sí. El código try se ejecuta y no genera ningún error inesperado. Posteriormente se ejecuta finally y luego de eso sigue corriendo la aplicación normalmente. Segundo caso, se ejecuta el código try y lanza un error inesperado. Se envía la información a catch para que ejecute el código que nosotros queramos. Al terminar catch también corre finally. Entonces, como verán, en ambos casos finally siempre se ejecuta. Puede utilizarse para un log de errores o un log de actividades. Por ejemplo, si el código try no lanzó error, entonces finally va a registrar en el log de eventos que todo salió bien. Si el código try lanzó un error, el código finally va a registrar en el log de errores cuál fue el error. Bueno, uso de try catch. Aquí tenemos el bloque try, y ahí colocamos dentro lo que es el código normal de nuestra aplicación. Y luego catch. Aquí está, en esta imagen es alegórica, o sea, try, dentro del try capturamos, ¿verdad?, el error. Pero realmente se programa así: try, llaves, y aquí colocamos el código normal. Luego catch, el tipo de excepción que queremos capturar, porque hay un número, si bien está preparado para cualquier error, hay un número limitado de excepciones que se pueden capturar. Hay excepciones que son como ambiguas, que son las que se pueden utilizar para, digamos, el caso genérico: dio un error y no está contemplado dentro de todas las excepciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener un tipo de excepción, por dar un ejemplo, excepción división entre 0, y aquí esta variable la podemos cambiar, y aquí va la información del stack trace, el título del error, el nombre del error, etc. Luego, esta es división entre 0. Luego tenemos una división de un array fuera de los límites. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un array de 0 a 9 con índice de 0 a 9 y nosotros intentamos acceder al índice 11, entonces es una excepción de tipo fuera de rango de vector. Entonces, si se da división entre 0, se corre este código. Si se da ingreso a índice fuera de rango del vector, pues entraríamos a este código. Entonces, sí se puede personalizar
qué va a hacer el programa dependiendo del error que se genere. Como ustedes se imaginarán, puede llegar a ser bastante grande la cantidad de catch que se utilizan. Luego, ejemplo de lanzamiento de error. Aquí tenemos un vector, ¿verdad?, de entero de números que tiene 4 espacios. Antes de que se genere la excepción, aquí está el código try catch, y aquí tenemos el vector queriendo acceder a un 7 y le vamos a asignar el valor 10 al índice 7. Entonces, ¿cuál es el catch? El catch sería este tipo de excepción que ya están creadas, y por supuesto nosotros podemos crear nuestras excepciones personalizadas, pero bueno, no es esa parte no está incluida en ese tema. Array index out of bounds exception. Entonces aquí le colocamos el nombre que queramos al parámetro. Esta clase genera objetos que capturan out of bound exception. Si ustedes se dan cuenta, este catch está sobrecargado. Esta es una sobrecarga, ¿verdad? Dependiendo del tipo de parámetro que se le pasa, ejecuta una función u otra. Entonces, en este caso, si catch es invocado con out of bound exception, va a correr este código. Luego, system.out.println, después de que se genere la excepción, ¿verdad? Este código no se ejecuta, bueno, siempre se ejecuta una vez terminado este bloque. Otro ejemplo de error, tenemos el static void, tenemos la clase ejemplo de excepciones, luego static void generador de excepciones. Tenemos otra vez nuestro vector. Antes de que se genere la excepción, estamos ingresando erróneamente, esto no se mostrará. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un try catch que captura los errores y la máquina virtual no tiene que bloquear o cerrar nuestra aplicación Java. En este caso sí, porque la máquina virtual, al observar de que se genera un error inesperado en este código y no hay un bloque try catch, él dice, el programador no esperaba que aquí hubiera un error. Entonces él inmediatamente cierra la aplicación y coloca un gran mensaje de error muy propio de la máquina virtual al cliente, lo cual es inapropiado. Hay que manejar nuestros propios errores y mostrar nuestros propios mensajes de error para que el cliente se sienta seguro de la aplicación y que está preparada para cualquier circunstancia. Otro ejemplo, un error 2.2, segundo ejemplo. Tenemos un bloque try catch y aquí tenemos la invocación al error. Aquí tenemos la clase, como ustedes verán, esta clase es estática, por lo tanto invocamos la función generación de errores, y aquí tenemos el catch, índice fuera de los límites, o podemos colocar un mensaje más personalizado para el usuario dependiendo del mensaje de error después de que se genere el error. Si nosotros compilamos estos códigos y los corremos en nuestro NetBeans, pues vamos a ver que no hay problema y que funciona tal cual, pues como los mensajes dicen. Ahora, capturar primero el padre antes que al hijo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a ver de qué trata esto. Tenemos un vector que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 8 elementos, que es un índice de 0 a 7. Tenemos estos son los numeradores, estos son los denominadores 2, 0, 4, 4, 0, 8. ¿Qué pasa cuando dividimos entre 0? Es un error inesperado, es algo que no se puede procesar. ¿Cómo se convierte en un error esperado? Como un try catch. Entonces hacemos el recorrido del vector numeradores, que a través de un for, y luego hacemos el bloque try catch. Entonces aquí mostramos el numerador entre el denominador y luego lo dividimos. Numerador corchetes i entre denominador corchetes i. Obviamente en el primer valor no va a tener problemas, 4 con 2, luego 8 con 0, ahí sí va a dar un problema en la segunda vuelta del for. Luego tenemos un catch array index out of bounds exception. En el caso de que nosotros queramos entrar a una índice que no existe, lo cual difícilmente va a suceder porque está con un for con el vector de números punto longitud. Ahora sí se puede dar un error, porque si se fijan tenemos de 0 a 7 aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si pasamos del primer error de división entre 0 y pasamos del segundo error de división entre 0, va a ser apropiadamente la división de 128 entre 8. Pero cuando quiera hacer la división de 256 del índice 6
con el índice 6 del denominador va a dar una excepción diferente, que es una excepción de división entre 0. Aquí no coloqué el catch de división entre 0, pero coloqué un throwable, ¿verdad? En este caso, este captura todas las excepciones. En este ejemplo podemos ver de que si hacemos el catch más personalizado, podemos colocar un mensaje de error más claro para el usuario. Pero si hacemos un catch genérico, pues para el usuario es inconcluso leer alguna excepción ocurrió. Pueden haber mensajes más formales como error en el sistema, por favor llame al técnico, pero igual deja al cliente con un mal sabor de boca. En este caso es más personalizado. Por ejemplo, si coloca mal su nombre, si coloca mal la clave de la cuenta, es más fácil decirle no se puede guardar esa clave porque los caracteres no tienen la suficiente seguridad. Es mejor que decirle error y ya, sin más. Hay que tener cuidado también con la presentación de nuestro software. Lanzar manualmente una excepción. Si estamos haciendo pruebas de código, podemos lanzar una excepción, o si estamos programando código intermedio, también podemos lanzar una excepción. Ojo, hay una gran diferencia entre lenguajes de programación intermedios y el código intermedio de una aplicación. Entonces, lógicamente los programadores front-end no deberían lidiar con código intermedio, ¿cómo decirlo? Con errores try-catch. Ellos deben validar los datos. Quienes lidian con los try-catch son los programadores backend, y detrás de los programadores backend, los que programan más a profundidad, están los que lanzan estos errores. Entonces, throwDemo, esa es la clase. Tenemos un public static void main y aquí tenemos un try-catch. Primero mostramos antes de lanzar la excepción y luego lanzamos una excepción con un comando diseñado para que la aplicación lance una excepción. Throw new arithmetic exception. Esta es una excepción aritmética, como si hubiera un error en las matemáticas a la hora de ingresar los números, como una división entre 0, por ejemplo. Y luego le capturamos con el catch. Ahora, si nosotros hacemos un throw dentro de nuestro código sin try catch, la máquina virtual de Java, al ver un throw, una excepción en el sistema no controlada por un try catch, entonces va a cerrar la aplicación inmediatamente. Hay compiladores que incluso no permiten que nosotros utilicemos el comando throw sin que haya un bloque try catch, o que la función superior tenga un comando que avisa que la función lanza excepciones después del bloque try catch. Después del try catch es posible crear una excepción heredando de throwable, ¿verdad? Podemos crear excepciones personalizadas, como por ejemplo excepción circuito sobrecalentado, que sería algo muy peculiar de un software que trabaja con circuitos. Relanzar una excepción. También se puede dar el caso que nosotros estamos utilizando un framework y casualmente nosotros también estamos programando código intermedio. Podemos capturar la excepción y volver a lanzarla. Tenemos nuestros dos vectores que dan errores, ¿verdad? Uno de 0 a 7, el otro de 0 a 5. Bueno, de 0 a 5. Tenemos dos excepciones de división entre 0 y una excepción de out of bound exception, que es fuera de índice. Luego tenemos el for, recorremos los numeradores, y luego que tenemos el try, ¿verdad? El mismo ejemplo de antes. Tenemos división de los numeradores entre los denominadores. Luego tenemos nuestro primer catch, que es una excepción aritmética, no se puede dividir entre 0. Y luego tenemos nuestro siguiente catch, que se va a ejecutar después de la división entre 8. ¿Verdad? No se encontró ningún elemento. Eso se refiere al vector denominadores. Y luego aquí relanzamos la excepción. Si bien capturamos el error en el error aritmético, cuando es un error fuera de los límites del vector, volvemos a lanzar la excepción. Para este caso sería cuando un usuario ingresa los datos de numerador y denominador y luego presiona el botón aceptar para que se dividan entre ellos, pues el usuario se equivocó, o sea, ingresó menos datos denominadores que numeradores. La primera barrera debió haber sido el programador front-end, validando que hubiera la misma cantidad de numeradores que denominadores. Algunas funciones de throwable. GetMessage devuelve una descripción de la excepción. GetLocalizeMessage devuelve una descripción localizando la excepción dentro del código. ToString devuelve el objeto string que contiene una descripción completa de la excepción. Este método lo llama println cuando se imprime un objeto throwable. Print stack trace muestra el flujo de error estándar. Entonces, si throwable es el padre de array index out of bounds exception y de arithmetic exception,
Entonces esta variable exc, que le podemos cambiar el nombre, hereda también pues esta funcionalidad. Función throwable, realmente tengo que aprender cómo se pronuncia. Xdemo. Genera la excepción, es el código que habíamos visto antes, que genera una excepción. Bueno, ¿dónde está la función estática? Aquí está. Genera una excepción de querer ingresar un índice fuera de rango. Entonces ejecutamos la función, hacemos el catch index, array index out of bounds exception, ¿verdad? Y luego mensaje estándar, mostramos el error directamente, el que se captura como parámetro, y luego la traza de errores, exc.print stack trace, que como verán es una función del padre throwable, de la clase padre de este tipo de excepciones. Luego tenemos el uso del finally. Tenemos try, corremos la excepción, tenemos el catch, capturamos el error, y luego tenemos el finally, que siempre va a funcionar. ¿Dónde puede funcionar el finally? Porque alguien puede decir, este código siempre va a funcionar. No. O sea, si el try lanza un error, el catch debe capturarlo. Y si bien esto evita de que este código no evita de que este código se muestre, el finally siempre es importante que forme parte del bloque try catch finally para entender que se utiliza dentro del proceso. Se pueden perder algunos datos si se lanza un error en try y luego se ejecuta el catch. Bueno, excepciones que se deben manejar a otro nivel. Bueno, hay algunos tipos de excepciones, ¿verdad?, que son difíciles de manipular. Aquí tenemos una public static char, una función char, bueno, una función que devuelve un char y que se llama prompt, que recibe argumentos como tipo string. Aquí estamos lanzando un error java.io exception. Un IO exception es un error de entrada y salida de datos de los puertos de la computadora. Entonces aquí tenemos los argumentos, retorna char system.in.read. Entonces aquí está pues leyendo el IO exception es captura de entrada y salida de datos de consola. Entonces aquí está leyendo de consola. Obliga a la función que invoca prompt a implementar un bloque try catch. De este modo vamos ejecutando este código, pero obligatoriamente tenemos que quien utilice esta función tiene que colocarlo dentro de un try catch. Luego, excepciones que se deben manejar a otro nivel. Por ejemplo, tenemos el try, y aquí tenemos el prompt, ingresar una letra, y aquí esto evidentemente va a lanzar un error. Luego capturamos el IO exception y ocurrió una excepción de entrada-salida, y el char lo convertimos en X, solo por seguir el algoritmo. Obliga a usar try, además a capturar el IO exception. Este código pues básicamente es lanzar un error, ¿sí? Básicamente lanza un error nada más, pero es de ponerlo a prueba. Luego, funciones modernas de try catch finally. Tenemos try catch resources, que es igual, es un bloque try con llaves, catch con llaves y resources con llave, que sirve para liberar recursos al ser disparada esta excepción. Tenemos el multicatch, que permite capturar diferentes tipos de excepción con un solo catch. Tenemos final rethrow, o más preciso, rethrow. Permite lanzar una excepción usando throw, y la función no es obligada a especificar throws en la declaración de la función. Luego tenemos aquí el uso del multicatch. Obviamente tenemos el bloque try por aquí, ¿verdad? Lo estamos ignorando, solo queremos ver el catch. Ahora, el catch, ¿qué es lo que tiene? Es esta pipa de aquí. Y tenemos primera excepción, colocamos la pipa, segunda excepción, y de esta manera, independientemente si sucede la primera excepción o la segunda excepción, el dato se guarda en EX y luego lo podemos procesar. Esto es para evitar duplicación de código. Digamos que el IO exception queremos que haga lo mismo que el out of bound exception. Entonces, en lugar de estar programando dos funciones, por el hábito común de los programadores de reducir código, pues esto queda fantástico, porque
pues solo lo programamos una vez. Permite colocar más de una excepción en el argumento del catch. Luego el final throwable, tenemos el try catch, luego final throwable EX, ¿verdad? Y esto convierte en una variable de tipo final o constante. Este parámetro lo convierte en constante para que no sea modificable. Bueno, aquí tenemos algunas referencias digitales, se las voy a dejar para que puedan leerlo, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto para mí poder darles esta clase y espero que les sirva de mucho. Pasen todos un feliz día.